Martín, vamos a hablar profundamente de lo que fue una debacle de... Sí, la debacle. Tanto te pareció, sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Lo de anoche fue preocupante. Fue tan preocupante que me hizo acordar algunos partidos cuando estaba Miguel Russo, antes de esa rachita positiva que arrancó con el empate con Racing en la Bombonera, aquel partido con Huracán, que fue la verdad fue lamentable. Este fue muy parecido, muy parecido, salvo el final, donde la frescura de los chicos, y yo se lo dije a Úbeda, tendría que haber ingresado antes, pero yo entendí eso que dijo Úbeda, por eso después fue mi repregunta, porque, viste, y lo planteé en la transmisión. Sos técnico, ¿qué haces? En una situación que parecía irreversible, ponés a los pibes, porque en un contexto como se estaba dando el partido, muchas veces y comúnmente se dice, y lo tirás a la hoguera, los quemás, lo tirás al matadero. No, pero eso no es verdad. Para mí eso no es verdad. Eso te dicen algunos técnicos. Antiguamente los técnicos manejaban esos códigos, pero, y si lo pongo lo que... Pero él cambió eso. Los chicos se tienen que hacer, a veces se tienen que hacer cargo de una situación. Si los grandes no pueden dar la vuelta al partido, y lo tienen que hacer los chicos. Sí, y si no lo pueden hacer los chicos, pero ese pensamiento, el mismo camino de partido. Sí, pero ese pensamiento le hizo dudar a Úbeda y por eso los pone tarde. Bueno. Y después con el resultado visto del juego, no del resultado del partido, y sí, después me termina reconociendo que lo tendría que haber puesto. Los chicos que entraron ayer, ¿hicieron pretemporada con la primera? Creo que algunos sí, me parece que se hicieron pretemporada, sí. Bueno, porque a mí me resulta a veces llamativo el proceder de Úbeda en algunas decisiones que toma. Porque si él considera que en este caso, por ejemplo, Aranda, a quien él tenía bien visto, tengo entendido, y él ya tenía previsto que se sumara al plantel profesional, si lo va a usar como una alternativa, que lo tenga como una alternativa a partir de ahora, que no quede en eso de los 10 minutos de ayer y ahora Aranda no lo vemos más por 6 meses. Totalmente. Y lo mismo con el otro chico que entró, Gelini, que no me acordaba de Gelini. Y metió la asistencia al gol. Exacto, que no quede en eso, porque tampoco ahora, hoy da la sensación que los pibes fueron la salvación o que fueron lo que le cambiaron la cara a Boca en esos 10 minutos que fueron solamente empuje, porque yo creo que lo de Boca ayer fue decepcionante, jugó mal, tuvo rendimientos realmente, ninguno supera los 4 o 5 puntos, creo que el arquero, que tuvo buenas y malas, pero fue el único que puede llegar a los 5 puntos. Y Ceballos. Y alguna cosita de Ceballos, pero era el único que te da la sensación que podía hacer algo cuando agarraba la pelota. Sí, pero casi que no la tocó. Paredes muy mal, Paredes muy mal. Paredes hasta, habría que averiguar cómo está físicamente Paredes, Si Paredes... Sí, jugó muy retrasado, muy parado. Ayer le preguntaron a Úbeda lo del físico, del plantel, y lo descartó de pleno. Paredes está jugando cada vez más atrás. Sí. Si él va a jugar así, lo que Boca va a necesitar es un volante... como Aranda, de esas características. Bueno, eso. A mí me encantó Aranda. Te lo vengo diciendo en el campeonato pasado, Martín. Por eso yo hoy, no en un momento le dije a Mariano, para mí el domingo, no es una información, es una opinión, el domingo es Paredes, Herreras, Casíbar, Aranda. Bien. Y listo, y Ceballos con uno de los pibes. Y Ceballos o Romero. Y así, que juegue así. Y que le empiece a dar rodaje a un equipo de una vez por todas. Entiendo que en el medio sufrió lesiones, cuestiones impensadas. De hecho, los pibes entran ayer porque tiene 6 bajas de mitad de cancha. Tiene 6 bajas. Que ese es un tema también que habría que ver si en algún momento por la cabeza de Riquelme pasó. ¿En qué momento lo de Cavani se puede dar como una continuidad seguro? Lo de Milton Jiménez se sabía. Sí. Por eso digo que Boca, yo tengo la primera sensación que tengo de estos 2 primeros partidos es que es verdad que a Boca le falta un delantero o 2, pero a Boca le falta un enganche también. Claro, un 9 y un 10. A Boca le va a faltar un enganche. Sí. Porque aparte tiene a Palacios y a Velasco que pueden cumplir esa función lesionados. Yo no quiero decir... Sí, vos lo habías dicho. Ustedes decían, con Paredes alcanza. Y esto lo discutíamos hasta con el Beto Márcico. Y el Beto también te decía, con Paredes alcanza. No, a mí me parece que Paredes juega tan retrasado que necesita darle un pase, Paredes, a alguien que esté adelante y que arme la jugada. Yo creo que ese equipo que dio Martín, a mí me encanta, con Paredes, Ascasíbar, el Chelito Delgado. Yo di Herrera. Bueno, Herrera.
Está bien, es para pensarlo, lo de Herrera. Herrera o Delgado, Paredes, porque Boca lo que necesita, el enganche y los dos delanteros. Y lo pones a Romero y lo pones a Changuito. Porque Boca lo que necesita, está claro, y yo lo escuchaba ayer a Marcelo también, Boca necesita juego. Boca no tiene fútbol. Y sobre todo si Paredes juega tan atrás, porque Paredes cuando recibe, y delante de él ayer tenía los dos delanteros muy aislados, los tenían casi perdidos los dos. El chico Iker prácticamente no entró en juego, no la tocó. Alarcón, cada vez que lo veo me acuerdo de la frase que utiliza el turco, que dice no sabemos de qué juega, es increíble, y encima le pasó algo que se repite. En los últimos 2 partidos que jugó de titular tuvo que salir en el entretiempo, con Barracas y ayer. Zenón da la sensación que no puede jugar por la derecha. No puede jugar por la derecha, la posición ¿Por qué de insisten en jugar por la derecha? Y porque ayer lo tenía Changuito por izquierda esas y cosas, es más productivo por izquierda. Y sí, bueno. Yo creo ayer, igual alternó buenas ayer semanas, yo te digo algo, ayer lo ideal hubiera sido, obviamente esto con el resultado opuesto, que el reemplazante, si Herrera lo tenías que cuidar por lo menos un tiempo, porque había jugado el domingo, que Zenón juegue por Herrera por la izquierda y por la derecha juegue alguien que juegue por la derecha y no Zenón. En esa posición no rinde, es la realidad. El único puesto que rindió en Boca fue jugando por la izquierda, de la izquierda al medio, como juega con Martínez. Está claro. El gol la hizo por izquierda. Sí, claro. Y después hubo errores muy marcados defensivamente. Ayer Boca pierde, más allá de todo esto de la falta de juego y del 9, Boca pierde porque fallaron los que habitualmente no fallan, que son los centrales, la defensa. Claro, la defensa sin quitarle mérito a Estudiante, ¿no? No, obvio, Estudiante tuvo la gran virtud, como muchas veces elogiamos la pelota parada de Boca, ayer Estudiante en pelota parada y ganó el más partido. allá de los errores de Boca, yo creo que en un momento hasta los 27 minutos era un 0-0 clavado. Si le llegan a cobrar el penal a Estudiante es una goleada. El Beto Marcio en un momento puso es una goleada y pintaba goleada. Si a Boca a los 15 minutos del segundo tiempo que Carrillo iba a patear el penal, que después obviamente el VAR retrotrae la jugada, le hacía el 3-0, era un escándalo. Sí, termina. Boca lo que necesita entonces es un entrenador. Boca lo que necesita, porque los escucho a ustedes, y creo que el principal problema radica desde allí, porque si encuentro y los escucho y no sabemos por qué juega Alarcón, y no sabemos por qué juega Zenón, y no sabemos por qué jugó Hanson, porque si los escucho y Paredes... Hanson no jugó ayer, No, digo en general, yo estoy hablando en general de lo que es este ciclo fantástico que vos describís de Claudio Úbeda. Si Paredes juega muy atrás, y es porque pero juegan más por adelante. El peso del apellido. Los pibes no hicieron ninguno de los pibes de ayer, ninguno hizo pretemporada con el plantel de primera división, ninguno hizo. Entonces tu planificación no está, porque la lectura del partido fue equivocada contra Riestra, porque la lectura del partido fue equivocada en el día de ayer, porque esto no es la segunda fecha del campeonato. Acá dice 2. Sí. No es la segunda fecha del campeonato, porque esto es una continuidad. El Boca de Úbeda 2025 jugaba de la misma forma que jugó el Boca de Úbeda contra el Deportivo Riestra y contra Estudiantes en el día de ayer. Porque los errores son lo mismo, porque Belmonte tuvo un partido bueno en estos 10 partidos del ciclo de... River, porque Boca depende de la banda izquierda. Boca depende de Belmonte venía levantando el nivel. Sí, un partido. Ayer volvió a Boca jugando, pero Boca venía jugando mal Belmonte. Ayer un partido jugó bien. El partido pésimo de Belmonte en Boca. Pésimo. Para un poquito. Boca el año pasado jugaba de otra forma, jugaba con 2-9, Ceballos por izquierda, Palacio por la derecha. Como vos lo parece en la cancha, es pero jugaba de otra forma y hubo la forma es el trámite de los partidos. A Estudiantes en La Plata le ganó bien el año pasado. Es el trámite de los partidos. Voy a decir las cosas como son. Boca no es protagonista de los partidos. Que juega mal, Belmonte ayer fue un desastre. Hasta le daba la pelota a los contrarios, increíble, insólito. Pero Belmonte jugó bien frente a Riestra. Y con este mismo rival, con Estudiantes en La Plata, el campeonato pasado, Belmonte fue una de las figuras de Boca. En el triunfo de Boca en La Plata con Estudiantes, la levantada de Boca. Un año y medio, dale. No, venía levantando el nivel. Ayer jugó muy mal. Y estos chicos, que vos decís no hicieron la pretemporada, se entrenan con la primera, porque permanentemente son llamados a entrenar con primera. Y Sufierre ya venía teniendo muchos entrenamientos, y estos chicos también fueron llamados durante el año pasado y durante este año. Por eso también. hablé de planificación, que es lo que vos no escuchaste, planificación. Bueno, si vos en la segunda fecha... ¿Qué quiere que entrene? ¿Qué técnico te trabaja con 40 jugadores? Si vos en la segunda fecha... llaman en determinadas situaciones a los pibes. Si Martín Costa, después de 50... ¿Hace cuánto que corrió Boca? Está pidiendo a Aranda, un pibe que no hizo la pretemporada en Boca, para que la tercera fecha, en la Bombonera, Aranda tiene que ser... ¿Sabe qué juega Aranda? Porque está mal armado plantel. ¿Pero de qué juega? Fantástico plantel de primera división que decís vos. Bueno, pero decime de qué juega Aranda. Muchachos, no se entiende nada. Pero pará. Decime de qué juega Aranda. Hoy por ahí... ¿De qué juega?
Engancha atrás del 9. Enganche. Y bueno. ¿Y por qué no fuiste a buscar 9? ¿Y por qué Boca no juega con enganche? ¿Y entonces para qué lo vas a poner si no juega con enganche? Me está volviendo loco. Fíjate el sistema que. Bueno, a partir de ahora, como dijo Martín, a mí me gustaría ese equipo. Y lo descubrieron ayer, Aranda. No. ¿Cómo no? Si hablamos permanentemente de los pibes inferiores de Boca de la reserva campeona. Pero me decís que Boca no juega con enganche. Nombramos a Aranda, Flores, a Sufiaurre, a Gelini, al chico que se fue a Rey Domenech, que ya si no tendría lesionados a Palacios y a Velasco, sí. Andrada no entraba. Aranda no entraba. Entonces no están en la planificación de UEA. No es que no están en la planificación. Eso es real. Vos tenés un plantel. Claro. Vos tenés un plantel donde hay 6 jugadores hoy del medio para arriba que están lesionados. Si no, los chicos no jugaban ayer. ¿Se lesionó ahora después de la pretemporada? No, pero te estoy hablando. ¿Milton Jiménez se lesionó después de la pretemporada? No. ¿Palacio cuándo se lesionó? Viene arrastrando la tendinitis, pero esperaban ellos que para la primera fecha estuviera. De 6 me dijiste, de los 6, 3 no. Y por eso fueron los pibes al banco. Sigamos, ¿cuáles son los otros? Y por eso fueron los pibes al banco. Hanson es el otro, si Hanson no lo tenía. Por eso fueron los pibes al banco. Pedían a Iker, a Sufiaurre ante Hanson. Sí. Todo el mundo es así, en la realidad. ¿Y sí? De los 6 que están diciendo lesionados, Velasco se te lesiona en todo porque ayer no le llegó la pelota al pibe ahí que Sufiaurre, pero el pibe se preocupó en conseguir la pelota, en pelearla, en generar situaciones de ataque para Boca. Algunos para ustedes fue una mala noche entonces nada más la de Boca de ayer. Fue una mala noche. Una mala noche nada más. Muy mala. Y con Newell Boca tendría veremos si continúa o no. Depende del técnico de yo creo que fue el peor partido. Úbeda, ¿cuánto lleva? 9 partidos. 10 partidos dirigiendo a Boca. Peor que con Racing. De los cuales ganó 7 y perdió 3. Ayer fue el peor. Peor que con Racing. Sí, porque con Racing por lo menos defensivamente. Yo mi pregunta es ¿qué van a hacer con Paredes? Y nada, ¿qué vas a hacer? Si es el símbolo de Boca, el capitán. ¿Qué símbolo? El sí. Pero pará, el símbolo. Vos estás hablando futbolísticamente. Futbolísticamente. ¿Pero qué querés hacer? ¿Lo querés sacar del equipo? No, yo no dije. No lo puedes sacar a Paredes. Pero yo no estoy diciendo. Estoy diciendo. ¿Cómo haces para que juegue bien Paredes? Paredes Paredes puede jugar en esa posición en la que quizás. A mí me gustaría verlo más adelante. Para mí está desperdiciado. Bueno, pero si él va a mantenerse en esa, si él se va a mantener en esa posición como un volante central y va a jugar en ese sector, tenés que rodearlo mejor. Exacto. Tenés que rodear. Alarcón no es una alternativa. No. Belmonte puede ser un acompañante, puede serlo. Sí, pero Herrera tiene que estar muy bien. Porque hasta ahora, desde que empezó el campeonato, ayer entró, pero bueno, Martín, no. Ese es el equipo, el que vos diste. Está bien, pero es un gusto mío, no pero sé si va a con jugar este así. Equipo, yo creo que necesita jugadores que jueguen. Claro, tiene que ser acá Casíbar, Paredes, Herrera o el Cherito Delgado, y después, si quiere cambiar yo el tema, ponerlo al pibe de enganche. Yo lo nombré al pibe, Aranda, porque creo que ayer no entró mal. Lo hemos visto en reserva, juega bien, vos lo viste, juega bien, muy bien. Juega muy bien, el pibe es desequilibrante, tiene 1 contra 1, es pensante, es inteligente para jugar. Ayer pateó al arco, algo que no hizo Boca en todo el partido. Bueno, entonces, si está ese pibe y tiene esa característica, digo, vamos a aprovecharlo, y si no lo quieren aprovechar desde el comienzo, por lo menos que vaya al banco. Lo que no quisiera es que Boca recupere ahora a todos los lesionados, ojalá que lo haga, ¿no? Y este pibe desaparezca. Y no, y probablemente. Y no sepamos más nada porque. Pero por eso lo que dice Cavi no es descabellado. Si vos tenés, o sea, está bien, tuvo mala suerte con las lesiones, pero vos las lesiones no las tenés hace 2 días. Entonces, si vos a la segunda fecha tenés que recurrir a 4 o 5 pibes, y hay algo que estuvo mal planificado. Porque si vos hay jugadores que los tenés hace varias fechas lesionados o varios días lesionados y vos tenés lo que dice Cavi a lo que se refiere a la planificación. Si ayer Boca lo de Cavani, Menentieri, Palacio y Jiménez está bien. Si ayer Boca tenía a disposición Merentiel, Hanson y Velasco, los pibes no jugaban. Lo que pasa es que estabas obligado ahora. ¿Sabes cuál es el error ahí? Porque igual podrían que no digo que esté bien, ¿eh? No. Pero igual podrían ir al banco. Sí. ¿Y por qué yo siempre me quejé el año pasado y me sigo quejando? ¿Por qué van jugadores al banco que van para firmar bueno, como Martegani, por ejemplo? O los Ramírez en su momento, o los Miramón en su momento. Lleva a los pibes para eso, que por lo menos le da rodaje y por lo menos pasa lo de ayer. Siempre prefiero poner un pibe del club. Por eso me quejé también cuando, por ejemplo, Valentino Simoni fue al banco y no ingresó. ¿Y por qué ingresó Hanson y no ingresó Simoni? Capaz que ingresaba Simoni y te cambiaba la ecuación y hoy Simoni estaba en Boca y no en Gimnasia de Mendoza. ¿Qué sé yo? Yo prefiero darle una chance a un pibe del club y no a un grande que ya no sabe lo que te va a dar y que no te va a dar más de lo que te dio. Bueno, habló Úbeda después del partido, el técnico de Boca, Luquitas, y habló de que demostró carácter Boca, ya eso lo vamos a discutir después.
y sobre los chicos. Dale. Los primeros 20-25 minutos tuvimos mucho más control del juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos. Tuvimos más posesión, pero creo que el fútbol argentino y el fútbol en general no te permite cometer errores, y creo que en este partido tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota. Con respecto a los chicos, la verdad que entraron bien todos. Bueno, Iker, que también lo hizo desde el comienzo, inyectaron cosas positivas. Es difícil también para los chicos entrar en partidos así, tan caliente, cuando uno no va perdiendo. Creo que hay que valorarlo mucho, porque yo lo pensé mucho antes de ponerlos, porque normalmente cuando vos estás perdiendo un partido, cargarle con la responsabilidad a los chicos a veces es contraproducente, pero la verdad que lo asumieron con responsabilidad, y lo que le tocó hacer lo hicieron bastante bien. Bueno, ¿ustedes vieron carácter en Boca? La verdad que no. No, y yo eso se lo atribuyo a los jugadores, muchas veces. Más allá de quién esté como entrenador y de lo que pueda transmitir en el momento el técnico de Boca, en este caso Ueda. Yo creo que a veces el gol lo derrumbó anímicamente. Bueno, yo te iba a decir a jugadores que fallan poco. Otra vez, y esto tiene relación con lo que marcó el Turco, que dio un buen ejemplo, que fue el partido con Huracán. Yo hoy decía, la derrota de ayer es muy parecida a algunas derrotas que Boca tuvo el año pasado. Vos podés perder, te pueden superar futbolísticamente. Ahora después hay formas y maneras. Claro. Y la manera de ayer, es como dice Marcelo, cuando Boca le hicieron el gol ayer, daba la sensación de que Boca se derrumbó, ni hablar después del segundo, ¿no? Y ahí yo tuve la sensación de que el partido estaba terminado. Estaba terminado, es verdad que en el final, después con los centros. Milagro, si empataba era un milagro. Claro, era un milagro, exactamente, era un milagro. Entonces, yo digo, a veces vos tenés que tener ese temple, ese amor propio para resolver, para dar vuelta a una situación. Porque hoy es la segunda fecha del campeonato. Esto te puede pasar en un partido de Copa Libertadores y te quedas afuera. Obvio. Entonces, está bien, es cierto que va a faltar mucho, que el equipo puede estar mejor armado, que pueden llegar todavía refuerzos. A Boca se le repite una situación, con el ejemplo que dio el Turco, que es real, que es el partido con Huracán. Es el ejemplo de lo que, no digo que pasó ayer, pero muy parecido, muy parecido. Y ayer hubo rendimientos, yo no sé si, o sí, como dijo el otro día el presidente de Boca, que Ayrton Costa es de los mejores centrales que hay en la Argentina. Ayer jugó muy mal. Ayer jugó mal Ayrton Costa. Y en general la defensa jugó mal. Yo creo que Barinaga, más allá de la definición, no sé si lo hace en serio, broma, el Turco, el bueno de Barinaga. Con la cara de bueno que tiene. Yo creo que Barinaga entró en una meseta. Entró en un rendimiento. La verdad que no sé si no está para que Weigan o Blondel, uno de los dos, le termine peleando el puesto. La verdad que ahí se tiene que dar una pelea ya. Yo creo, sinceramente, más allá de lo que yo digo de Barinaga, pibe bonachón, todo. Por eso digo el bueno de Barinaga, por la cara que tiene de bueno. Hasta ahora venía teniendo un nivel aceptable, se ganó el puesto, se lo ganó el peruano Advíncula, que en ese momento no era tan fácil. Ahora es como que... Pero creo que el mejor de todos los laterales que tiene Boca, sin duda, es el Chelo Weigan. Bueno, está bien, si le toca jugar al Chelo, que lo haga el Chelo. Estaba entrenando aparte hasta hace una semana. Ayer fue al banco. No, lo sé, pero no lo iban a tener en cuenta. Estaba entrenando aparte y el cuerpo técnico vio cosas positivas de Weigan, y por eso lo convocaron a entrenar con primero nuevamente. Yo no hago nombre propio, pero el 4 de Boca, ¿sí? Porque si no el Turco va a creer que es algo con Barinaga, tiene que tener otras virtudes. El 4 de Boca, no digo que sea el Negro Ibarra, porque Negro Ibarra hubo uno en la historia, y son pocos, pero el 4 de Boca tiene que tener proyección en ataque. El 4 de Boca tiene que... ¿El Chelo no la tiene? ¿Weigan? Sí, no sé, para mí de los tres que hay es el mejor, pero por algo Úbeda en la planificación no lo tenía en cuenta. Si Advíncula no se iba a Perú y seguía en el plantel, Weigan no se sumaba.
vas a tener 4 laterales por la derecha. Vos pedís los pibes, pero cuando te hablamos de Dylan Gorosito, decís que no es ese momento y que hay otros que están por delante. Pero no pensás ahí por qué pasan los entrenadores y Dylan Gorosito sigue relegado. No lo sé. Verán algo que nosotros no vemos. No lo sé. Con eso de que ven algo que nosotros no vemos, nosotros lo que vemos son los partidos. En los partidos hasta ahora en Boca... Pero en Boca, bueno, ahí está. Uso tus palabras. Los partidos vemos nosotros. Y el partido que lo vimos fue... No digas el partido que lo vimos, jugó 45 minutos y nada más. No. 45 minutos y nada más. ¿Y qué haces? Si ahora a Sufiaurre, ¿qué haces? Lo sentenciaron. Lo sigo bancando. ¿Y por qué? Y si jugó 4 partidos ya. Y en ninguno dejó yo. Con este era el quinto. Y ni en ninguno dejó yo. Y entonces, que no, eso es una estupidez. Pero ayer fue el primer partido que Sufiaurre jugaba como titular y le tocó jugar en una situación, en un contexto. El 4 de Boca tiene que tener otras características. El 4 de Boca tiene que tener presencia. El 4 de Boca tiene que ser punzante para atacar. El 4 de Boca tiene que ser férreo en la marca. Tiene que tener otras virtudes que no tienen los 4 de Boca que tiene hoy en el plantel. Bueno, está bien, pero hoy tenés 3 y tenés que en algún momento tuvo Advíncula, Advíncula en algún momento lo pudo hacer, después bajó mucho el nivel. Y claro. Advíncula en algún momento sí lo tuvo. Era duro en la marca, por eso, generaba cuando atacaba, tenía su laguna, tuvo también sus cuestiones, expulsiones insólitas, alguna desatención, y por eso le termina igual yo creo que, más allá de lo que vos decís, Agustín, el problema de Boca no pasa por ahí. De hecho, siempre decíamos la defensa sale de memoria, lo más firme de Boca es la defensa. Ayer la defensa fue un desastre. Barinaga jugó muy mal, Lautaro Blanco, bueno, también hizo la jugada después del gol de Boca, el único gol de Boca. Los dos centrales, sobre todo Ayrton Costa, lo de Ayrton Costa fue terrible anoche, nunca lo vi jugar tan mal. Y el arquero, viste, el arquero te salva después. Ayer decía Dani Moyo y Leto, es Sandrini. Claro. Es Sandrini, te hace reír, te hace llorar. Lo de Marquesín es una cosa increíble. Es un arquero que no termina de... no termina de meterse en el hincha de Boca, porque la otra vez, cuando la voz del estadio dio la formación, casi que hubo indiferencia, muy pocos aplausos. No termina de meterse en el hincha de Boca. Es un arquero que no termina de dar seguridad, que es cierto que ayer en muchos pasajes del partido lo salvó, pero también cometió errores muy groseros. Cometió errores groseros en el primer gol y se echa la culpa para Ayrton Costa, pero es culpa de los dos. Yo creo que el primer gol se lo come. Sí, es culpa de los dos. Tiene responsabilidad en el primer gol. Pero vos fíjate que le leen los labios a Ayrton Costa y le dice tuya, boludo. Le dice Marquesín a Ayrton Costa. Y Paredes también, Yo en la cancha lo vi rápidamente. Si Paredes dice algo, ¿verdad? Marquesín y Paredes lo marcan a Ayrton Costa, porque pierde muy fácil la marca. Claro. Se lo sacan pero encima. reacciona tarde. Y cae abajo, reacciona. Sí, tarde. Yo para mí en esa no es del arquero. No es 100% responsable, pero a mí, si bien es fuerte, pero me parece que la forma que se tira no responde, los reflejos me parece que se queda corto en el manotazo, me parece que, no es 100% responsable, pero creo que una parte o que por lo menos no hizo todo lo que tenía que hacer, o no pudo hacer todo lo que tenía que hacer, a mí me da esa sensación también. El que habló es Paredes también. ¿Cómo dice usted? El emblema, ¿cómo dice? ¿Turco? El emblema. Capitán, el símbolo, el emblema de Boca, sin dudas. Ayer, y quiero resaltar esto también. A ver, ¿qué quieres? Porque ayer muchos pensábamos, no va a hablar nadie, es una mixta. Cómo se dio el partido, lo más fácil. Fila india, todos arriba del micro, del Flechabú. Chao. Sí. Y se van y sin embargo hablaron. Y sin embargo habló Úbeda y habló Paredes. Habló el que tenía que hablar. Habló Úbeda. Sí. Pero habló Paredes. Porque hay técnicos que no hablan siempre. Sí. Esto decía Paredes. Las situaciones de ellos fueron por casi todas errores nuestros, esas decisiones nuestras. Tuvimos la suerte, como decir, que Marche hizo un gran partido y no nos hicieron más goles, pero sirve para mejorar, sirve para aprender. Por suerte, como dije recién, pasó en la segunda fecha y tenemos mucho por delante. Bueno, autocrítica de Paredes, que tiene mucho para mejorar. Esto lo vio todo el mundo, no hace falta que... No, y aparte marcó, perdimos por errores nuestros, no es que... Sí, claro. No, para mí estuvo bien, que puso la cara, habló y la verdad no metió ninguna excusa, porque no había que meter excusa. Es imposible. No, pero viste que hay jugadores que... estuvo bien, me parece, lo que declaró y que haya hablado Paredes. ¿A Casíbar va a jugar el fin de semana? Sí, para mí sí. Y para mí juega también Romero. Hoy hicieron una práctica de fútbol los que no jugaron a mí me ayer dijeron, y fueron los dos titulares. Me dijeron que Casíbar no va a ser titular. Sí, jugó con Estudiantes. Después voy a contar algo de Casíbar, porque había tanta bronca en la gente, es entendible, ¿no? Sí. El hincha es pasional, la pasión muchas veces no entiende de razones. Una frase. Linda frase. Sí. Pero para lo más el sobrecito joven, de azúcar. Sí. Sí, como hablábamos ayer de la Bombonera,
Verón se quejó porque los jugadores de Boca no aplaudieron en el pasillo. Sí, estaba viendo eso que publicó. Fue irónico, por Dios. Claro, sí, es una ¿Cómo se va a ironía. quejar? Verón que deja de hacer chiquilitada. Es una ironía. Me parece un nene. Ay, te dejo de seguir porque Perdón que te toqué a Verón, Cavi. A mí Verón no me dio nada. No, está bien, porque lo estás defendiendo como si fuera